Bueno, pues como ven, me toca, hago doblete esta mañana. Decía Ramón que cuando nací a mi madre le dijeron: ¿no tenía usted un moderador? Porque vengo de moderar una cosa online antes de llegar aquí. O sea que no es casualidad, pero bueno, esto simplemente es algo. Bueno, vamos a intentar cumplir con el tiempo estipulado para que ustedes puedan merendar lo antes posible. Y vamos a intentar acercarles a través de 3 ejemplos, e iremos combinando las intervenciones Javier y yo para que sea lo más dinámica posible, 3 ejemplos históricos que conocemos bien de qué tiene que ver la logística con la historia o la historia con la logística o ambas cosas. Y bueno, el título de nuestra charla es modestamente desde los orígenes de la humanidad hasta el marxismo, un paseo histórico, su actividad profesional logística y su papel de la innovación. Y para predicar con el ejemplo, esta es una imagen de una muestra que aspira a ser algún día un museo permanente de historia de la logística, que hemos también ayudado a montar Javier y yo, y que está en CESCO, que es la sede donde está tanto CITED como el Centro Español de Logística. Yo de momento me callo y cedo la palabra a Javier. Hola. Bueno, yo me levantaré un poquito porque me gusta la voz. Javier, te tienes que poner el micrófono de mano porque no te va a escuchar. Sí, sí. Y me puedo quitar la mascarilla. Si no se puede quitar la mascarilla, pues se ve mejor. Sí. Pues se nota porque esto es que nos oficia, y el aire y todo, un poco carbónico y yo creo que estamos todos con esto. Bueno, como decía Ricardo, esto es el museo que hemos preparado, una muestra logística que está preparada así, que en el futuro será hacer museos, sí, por dentro. Y ya pasamos. Vamos a hablar del espacio y el tiempo, que es una suma de actividades ordenadas por los factores básicos en la logística. El espacio, como veréis, el espacio, tenemos aquí la distancia a recorrer para trasladar las mercancías desde el productor al consumidor para hacer llegar un bien o una prestación de un servicio. Y el espacio como un bien de un coste de adquisición y mantenimiento más alto que tiene que ser gestionado fiscalmente, almacenamiento, plataformas, áreas portuarias, transportes y muebles industriales. Como veréis aquí, arrancamos de kilómetro cero aquí en Madrid. Esto sería lo que es la distancia, lo que es para preparar y llevar un servicio. Y aquí está lo que es el espacio. Los espacios pueden ser de los mismos camiones, los espacios que tienen que tener, los espacios de las cajas, los espacios de los almacenes, los espacios de distribución, y esta es una parte fundamental de la parte de la logística. El siguiente sería el tiempo, y el tiempo como un elemento diferenciador de la capacidad de conducir en condiciones de calidad los bienes o servicios, desde que son materia prima hasta el consumo, sea este de naturaleza individual o colectiva. Y quien ha sabido controlar esas dos variables ha controlado la cadena de suministros desde la más simple a la más complicada. Quiere decirse que estos dos factores son desde que la historia es historia, realmente lo estamos utilizando perfectamente. Voy a ir muy deprisa porque si no, no le vamos a perdonar el tiempo. Y como tercer elemento es la transformación. Aquí hemos puesto lo que es la madera, veréis, y de los siglos pasados o de que estamos aquí presentes, sabemos cómo se transforma la madera. ¿Y qué podemos hacer? Pues es una parte también fundamental. Y la siguiente sería como cuarto elemento, el que imprime calidad a este proceso y es el más transformado de la logística en nuestros días, es la información. Y decimos la información ¿para qué? ¿Qué espacio recorre? ¿En qué tiempo y cantidad? ¿Dónde están los bienes en cada momento? Y sobre todo, ¿qué decisiones tomar? La información es básica. Pero la información la hemos tenido dentro de la historia, la han utilizado por cualquier elemento, cualquier país, hacerlo más rápido. Los romanos ya utilizaban las calzadas romanas para hacer lo más rápido obtener la información. Y
dice que la información es fundamental. Hoy en día, por los métodos que tenemos, sobre todo esto, la decisión que hay que tomar en cualquier momento es fundamental. Eso es parte de lo que es la logística de organización. Con estos elementos de información, hoy en día se rige lo que es la historia nuestra contemporánea actual. Y vamos a hablar de tres elementos. Ese es el primero, que sería la ciudad de San Lorenzo del Real, que es el Escorial. Y el siguiente sería la Armada en 1588, la llamada Armada Invencible, vamos a llamarla así. Y el tercero sería la logística en la corte de Felipe IV, que es Velázquez, que consideramos que es un logístico en la corte de Felipe IV. Y vamos a empezar con San Lorenzo del Real, del Escorial, las personas que empezaron a trabajar en el siglo XVI, en 1563 hasta 1584, que es Juan Bautista de Toledo, que es el primer arquitecto que tuvo la obra contratado por Felipe II, y a su fallecimiento le sustituyó Juan de Herrera, que también era arquitecto, y trabajaba con él, estaba en el equipo de Juan Bautista de Toledo. Esta foto que tenemos aquí es un cuadro, un grabado atribuido a Juan de Herrera en 1576, el año que coincide con el cambio de fabricación. El cambio logístico se hizo en ese momento. Si ustedes veis aquí esta fábrica, ahí como la fecha, veréis que tenía 13 años de fabricación, Herrera llevaba ya 9 metidos y faltaban 8 años para acabar la fábrica. Imaginaros que esto está, si lo dividimos en 3 partes, un tercio es el que estaba hecho en 13 años y quedaban 2 tercios por hacer. Y de que a partir de esa fecha que hicieron este cambio de lo que era la parte logística que autorizó Felipe II para que Herrera incluyera, se pudo hacer en 21 años. Y de que esto, en su momento, una obra de esta envergadura, de estas dimensiones, tardaría cerca de 50 años en hacerse. Si se hizo en 21, imaginaros los procesos que tuvieron que cambiar. Y es lo que estamos diciendo aquí un poco más deprisa hacia él. Que de que esta foto que estáis viendo aquí es un elemento que se ve un poco mal, lo estoy viendo. Es que la foto es que se ve a la gente trabajando, diciendo Herrera qué es lo que había, y luego al final veremos qué es lo que se había. La historia es tan sumamente ingrata que uno de los dichos más populares que tenemos en este país es esto dura más que la obra del Escorial, cuando justamente lo que ocurrió fue todo lo contrario. Exacto, el Escorial, esa es una obra real. Y si decimos que esto empezó por la conmemoración de la batalla de San Quintín, que fue haber ganado esa batalla, Felipe II fue el que hizo que se pusiera en marcha esta obra tan magistral del Escorial. La primera piedra se puso en el año 1563, estuvo al cargo de esta obra Juan Bautista de Toledo, que falleció 4 años después de haber empezado. A partir de esto se hizo cargo Juan de Herrera en 1567 y tenía, aparte de ser arquitecto, tenía unos sólidos conocimientos matemáticos, geográficos, astrofísicos, inventor de instrumentos náuticos que para determinar la longitud utilizaron los galeones de la Armada, fue aposentado del rey Felipe II, inspector del Monumento de la Corona, creador de la Academia Real de Matemáticas, que fue la primera que se hizo en Europa, y última piedra se puso en 1584, un tiempo récord de 21 años en la construcción. Y decimos aquí que es una realidad en ahorro de tiempo de los procesos que vamos a ir cambiando. Para ver los datos arquitectónicos de qué estamos hablando, vamos a ver qué dimensiones tenía. Tenía una superficie de 33.327 metros cuadrados, tenía más de 2.000 ventanas, tiene puertas más de 1.000, torres son 9, tiene escaleras, claustros, patios, puentes, aljibes, pasillos 24 kilómetros, imaginaros la cantidad de metros que hay ahí para poder andar, habitaciones tiene 2.000, los 4 torres 55, 2 campanarios, la cúpula 92 y la fachada oeste tienen 20 metros de altura. El coste en logística es fundamental. El coste aproximadamente de esta cantidad fueron 6 millones de ducados. No sale esto, me gustaría contarlo, pero ahí tenemos los jornales de cantería, lo que se hizo,
Estas fueron una de las partidas. La piedra de mármol, lo que costaba, las rejas, la pintura del claustro, los retablos. Y aquí tenemos más o menos lo que se refiere a una conversión de los ducados en la moneda actual nuestra, que son los euros. Quiere decirse que aproximadamente costó 738 millones y medio de euros haciendo una conversión. El real de 34 maravedíes sería 11,19 euros, un ducado 11 reales más un maravedí, y un ducado serían 375 maravedíes, que serían 123 euros, y un maravedí 0,33 euros. Bueno, ya estamos viendo que los costes son mucho más bajos de lo que se había pensado. El padre Sigüenza dice en uno de sus libros que muchas obras costaron el doble mucho más de lo que costó el Escorial, siendo mucho más pequeño. Dice que el tiempo en logística es fundamental en los costos. Si lo bajamos casi un 30 o 40% del tiempo, imaginaros, hoy en día la logística lo que hace una rapidez. La rapidez es lo que trae pues el beneficio, y el beneficio es menor costo. Pues esto es prácticamente lo mismo en aquella. Obreros, pues aquí trabajaron aproximadamente de 1.500 a 3.000 trabajadores. Se ahorró millones poniendo nuevos métodos laborales, una mejor organización, y dice que se aceleraron los trabajos y aumentaron 10 veces la rapidez del efecto. Quiere decir que aquí con esto más o menos se rebajaron 10 veces la rapidez en hacer lo que se tenía previsto. Y en 1572 lo que fue una parte logística fue pues, unificar el horario para trabajar, que es fundamental. Se creó un horario para peones y oficiales y en mayo-septiembre, modificando de entrada en adelante, media hora a las 6 de la mañana. Se fijó el mismo horario de oficiales extranjeros y los extranjeros tenían un horario que era con el contrato de trabajo que se hacía. Imaginaros cuando se hace una evolución de crear un horario específico que todo el mundo trabajara a la hora, que es que todo eso va ahorrando tiempo en lo que estamos hablando en la parte del trabajo. A ver, estoy un poco afónico también. La evolución de la arquitectura, se evolucionó los sistemas de construcción y en forma de tallar las piedras. Unificaron los bloques de medidas, unieron lo que es la medida castellana, que era el pie castellano, que eran 27 centímetros, 80 centímetros, y se crearon moldes de madera y de cuero, periodo de Herrera. ¿Por qué? Porque como toda esa cantidad de trabajadores que había, cada uno era una parte. Las medidas no utilizaban, todo el mundo entendía las medidas castellanas. Entonces se crearon moldes que eran de madera y de cuero, se llevaron para que hicieran las piedras exactamente igual. Quiere que con el arreglo a la medida de la persona que trabajaba, tenía que meter la piedra en ese lugar que estaba diciendo. La simetría, pues lo que hizo Herrera es crear un sistema simétrico, y decir que todas las piedras eran iguales, en el sentido que era mucho más rápido la construcción y la rapidez. Cuando ves el edificio, te hace una sensación un poco extraña muchas veces, pero ver una maravilla de ser y es todo exactamente igual. Los huecos de las ventanas y todo lo que dice que la simetría, lo que hizo en este caso fue ahorrar tiempo y ahorrar dinero también. Aquí vemos, estos son unas curvas que se estuvieron utilizando en la época, en la manera de construir el Escorial. Esta de aquí era la tablilla que era lo que utilizaban para cargar en las carretas las piedras que hacían en las canteras, y luego está esta grúa que fue del soldado alemán, que le llamaron, que la hizo Herrera, es un invento de Herrera. El movimiento era articulada, en la cual veréis en la parte de la B era como si subían las piedras. Eran gateando, esa sangre que se llama, se subían los operarios en cada una de las ruedas para ponerse, y lo que hacían gateando es subir las piedras. Con unos contrapesos bajaban. Y de que era movible y se podía grabar la piedra donde quisiera. Lo que hacían también ahorraban el tiempo en el sentido que las ruedas podían cambiarlas, era el reciclaje, se podían cambiar de un sitio a otro. Aquí tenemos una cosa de desmontado de una grúa que está aquí, veréis que eso se puede reciclar, se desmontaba. Y luego, para subir la piedra, utilizaban un sistema que dentro de la piedra hacían un canal en el cual le ponían esta cosa que se llama la castañuela, en la cual se enganchaba con 4 o con 5 dedos, el último se enganchaba y podían llevar a cualquier sitio. ¿Qué tenía la ventaja? Que no tener las pinzas, las tijeras que normalmente se utilizaban las piedras,
sitio de trabajo se ponía exactamente igual. Imaginaros, estamos hablando de tiempo, de ahorro de trabajo y tiempo, ¿eh? O sea que segundos y minutos y en días, imaginaros la cantidad de veces que había. No sé si muy deprisa o no me he entendido. Para hacer un cambio estratégico como quiso Herrera, en aquella época las piedras que traían las traían en bloques y se traían desde la cantera en bloques, quiere decir que no las traían preparadas en absoluto. Dice que la carga que traía cada carreta era en bloque, tenían que devastarlas y prepararlas a pie de obra. ¿Qué pasa? Que Herrera lo que hizo con el rey Felipe II le pidió que hiciera un cambio, porque claro, mucho mejor haberlas traído ya hechas desde la cantera, este clásico, a través del bloque. Y tuvo que dar una orden Felipe II para poder hacer este cambio. Como es que haya de devastar y labrar la piedra necesaria para ir a las canteras de donde se sacare y a costa de su majestad les den taller y fragua en la dicha cantera. Es decir, que con este cambio, imaginaros lo que era llevar las carretas con la carga exacta que tenían cada uno en cada grupo, depositarlas en el puesto de trabajo y nada más, no había que devastar nada. Dejarla ahí y empezar a trabajar. Seguimos igual, tiempo, imaginaros de aquí el tiempo que se ahorraba con esto. En el transporte, en la manera de traer el transporte, pues habría que hacer, en la cantidad de viajes que había que hecho, se llevaba una carga completa para hacerla y la otra manera de la carga mediana para poderla devastar en su sitio. Y esto es un libro de 1657, en el cual nos da una referencia de cómo se veía entonces. Y decía que el número de la gente que anduvo y trabajó en esta fábrica es difícil de averiguar porque fue la multitud de maestros, sobreestantes, destajeros, oficiales y peones que se ocuparon hacia el pie de obra, como dicen, unos en las curvas de ruedas, de lo que os he explicado antes, y otros en los tableros de andames que subían al cielo por todas las partes. Quiere decirse que ya en aquella época vieron que toda la manera que se trabajaba era la adecuada para poder llegar aquí, y se hizo referencia en este libro. Y esto es hoy en día lo que vemos del Escorial. Dice que es una maravilla, vemos la simetría como está preparada y vemos quién ha estado en el Escorial, todos nosotros. Pero ver lo que es el entresijo de toda la cantidad que se tuvo que hacer de puertas, ventanas, movimientos, pues hoy en día se hicieron todo esto en 21 años. Dice que la fuerza de la logística estaba aquí metida y dio un resultado súper positivo. Una operación que fracasó, pero que en realidad las pérdidas fueron mínimas para todo lo que se movió frente a lo que nos ha llevado históricamente. Pero antes de esto, y no es casual que en España se pudieran hacer operaciones como esta o como la del Escorial y otra que contaremos a continuación, tenía una visión de la gestión del Estado realmente admirable y una cantidad de profesionales con una capacidad de gestión que hoy en día resulta apabullante teniendo en cuenta que no existían ni teléfonos, ni ordenadores, ni otro tipo de tecnología. Para que la Armada, la mal llamada Armada Invencible, pudiera llevarse a cabo, tuvo un antecedente porque había gestores que ya habían hecho una operación que sirvió de ensayo general y fue la Armada montada para la llamada Batalla de Lepanto en 1571. El 7 de octubre de 1571 fue cuando tiene caso la batalla. Todos estos elementos tienen que ver con una coordinación de gestión de países, de medios, de soldados, de marineros, de barcos, que fue posible porque existía ese germen y esa capacidad en el Reino de España.
Bueno, evidentemente había que hacer una gestión correcta y en tiempo, porque el enemigo no espera, y una planificación en la que había dos personas detrás muy importantes. Juan de Austria, que fue el capitán general del mando militar único, y Álvaro de Orzán, que fue un auténtico jefe de logística, llamado el que fue Marqués de Santa Cruz, que fue el que diseñó de su puño y letra toda la operación que era precedente a la llamada Gran Armada, que es como se llamó en su época. Parte del Lisboa el 20 de mayo de 1568, y por la cantidad de personas, materiales, barcos y todo lo que supone alrededor, es una de las mayores operaciones de movimiento de personas de toda la historia y un antecedente bastante claro del desembarco de Normandía. De hecho, otra de las cosas que se desconocen es que es una operación de desembarco. La flota española en ningún momento iba a enfrentarse a la flota inglesa. Lo que iba es a desembarcar en las playas de Kent, al sur de Londres, y eso fue lo que fracasó. Evidentemente, el enfrentamiento solo tuvo lugar en 2 ocasiones y las pérdidas fueron mucho más pequeñas de lo que nos ha llegado para la cantidad, veremos la cantidad de barcos, personas y materiales que se movieron. Y antes de todo esto, como hacemos hoy en día, hubo un presupuesto perfectamente cerrado en el que, en el que se relacionaban gente, navíos, bastimentos, pertrechos, naos, maderas, baleazas, infantería, caballería, cada uno con su partida económica, con su gasto, dónde había que acopiar si eran distintos materiales, dónde había que reclutar a los marineros o a los soldados, y todo eso pagado por las arcas del Estado. Por muy omnipotente y todopoderoso que fuera Felipe II, todo esto había que pagarlo. Había que pagarlo con dinero que fue a crédito de banqueros alemanes y de otros lugares. Es decir, esto no era gratis, aunque lo pudiera parecer. Algunos datos. Bueno, se movieron entre gente de más guerra y aventureros, gente que se apuntaba a un bombardeo, como se suele decir, más de 84.000 personas, de los cuales 9.800 remeros. La mayor parte de los grandes barcos iban movidos por vela y remos, por lo cual necesitaban una ingente cantidad de remeros. Caballos para saltar a tierra, lo que demuestra que era una operación de desembarco, 1.200, igual que 1.200, pinar de armas, lanzos, pellejos, armaduras, alpargatas, romanas, pesos y balanzas. ¿Por qué? Porque cada ración de cada embarcado, cada día se pesaba para que todo tuviera una racionalidad. Había una lista de lo que comían cada uno de los 7 días de la semana, cada día era distinto, era monótono desde luego, pero cada día era distinto, y hemos descubierto en nuestras investigaciones y calculando, porque tenemos los pesos y las referencias, que venían a ingerir cada día una cantidad de calorías en torno a las 4.200, que es muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que estaban metidos en un barco, haciendo labores muy duras, luchando contra el frío y los elementos, y eso consume. Casualmente, la ración de la OTAN de un soldado de campaña hoy es de 4.400 calorías. Básicamente lo mismo que la de los embarcados. Bueno, estos son las partidas económicas que decía antes y de toda la gente que fue, 84.000 personas, y que en total, juntando los remeros, 94.000 personas se movieron en esta operación. 150 barcos de transporte, 400 veleros de apoyo, que son los que iban de los barcos grandes a los barcos grandes llevando información y llevando noticias, las 200 lanchas de desembarco, que se llamaban lanchas de fondo plano o chatas, porque es la que tenían que llegar a las playas, marineros, soldados, y esto iba a ser apoyado por una armada también de desembarco que iba a partir de Flandes y iba a cruzar el canal de Mancha. En resumen, fue un triunfo de la planificación. Esto está contado muy rápidamente, pero si les interesa, la verdad es que es una operación preciosa desde el punto de vista logístico, pero una derrota por la falta de información. No pudieron ponerse en contacto la flota de Flandes y la flota que partió de Lisboa, que era fundamental ese contacto para decidir el momento del desembarco, y entonces la flota empezó a disgregarse, los famosos elementos que han llegado hasta nosotros en condiciones climáticas horrorosas en el mes de agosto en el Canal de la Mancha, cosa que suele ser bastante habitual y que también sufrió la flota del desembarco de Normandía, y por eso fracasó la Armada. De todas maneras, volvieron más del 70% de los barcos que había.
militar como la parte civil. Cartago, su gran enemigo. Napoleón y la campaña de Rusia, un fracaso. La Wehrmacht de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, en este caso un éxito porque eran muy organizados. El día D, éxito absoluto. Una de las frases menos conocidas de Winston Churchill habla de la admirable logística del desembarco. El día D. Y últimamente, una operación más cercana, en 1990, la operación Tormenta del Desierto, en la que también se movió una ingente cantidad de material de 34 países diferentes contra el dictador de Irak, y que bueno, es uno de los últimos ejemplos de logística militar que se ha implementado. Javier. Bueno. Bueno, pues aquí estamos en la tercera parte que estamos hablando aquí, la logística de la corte de Felipe IV, y es la complejidad de la corona, políticamente lo que tiene que hacer. Gobernar un imperio de España, Nuevo Mundo, Flandes, Nápoles, Portugal, políticos, militares, funcionarios, etiqueta palaciega, transporte, viajes, ceremonias, fiestas, santo oficio, justicia, múltiples oficios, los militares, médicos, artesanos, contables, contadores, oficios de corte, y de que todo esto era más o menos lo que se movía en la corte de Felipe IV. Como vamos a hablar de Velázquez, el currículo de Velázquez, como veis aquí, todo el mundo ha pasado siempre como pintor. Su historia está considerado en todo el mundo como el mejor pintor del mundo, uno de ellos. ¿Qué pasa? Que si veis un currículo de esta persona, nada más que figura al principio del 1523. ¿Por qué? El sueldo que tenía un pintor de corte era el mismo que un barbero. Quiere decirse que Velázquez, cuando vio aquello, una persona inteligente y preparada, pues imaginaros que no figura ya como pintor en toda su vida laboral en ningún lado. Desde que él adentró como pintor y se dio cuenta que no tenía futuro como pintor. O sea, quiere decir que su futuro no estaba como estar en pintor. Quiere decir que todo este currículo que tenemos aquí fueron por los puestos, perdona. Pues pasó por Ujier de Cámara, primer día filial que fue ya mandado por el rey, alguacil de casa de corte, ayudante de guardarropa con oficios, sin oficio, escribano de paso, superintendente de obras, ayudante de cámara, veedor y montador de obras, comprador de obras reales. En 1652 consiguió ser aposentador de palacio, murió siendo aposentador de palacio, y caballero de los Santiago fue el último, que fue en 1659. Que la historia de Velázquez, ahora mismo, no estamos hablando de pintura, estamos hablando de un funcionario efectivo. Y fue una de las personas que estuvo al lado de Felipe IV, que y para aquel momento, porque era el aposentador del rey, o sea, un director de servicios generales. Que era dentro del oficio de aposentador, ¿qué es lo que tenía que hacer? O sea, la Dirección General de Servicios era la categoría, dar casa y aposento a 184 profesiones, acto público de su majestad, combustible de carbón y leña para el Palacio Real, llevar en las llaves de la cámara, podía entrar en cualquier sitio con las llaves que tenía de cualquier parte donde estaba el rey, llevar las nóminas y salarios de las personas a su cargo, asistente privado de su majestad, viajes y aposentos de su majestad. Cada vez que salía el rey tenía que moverse con un equipo que iba adelante. Estamos hablando del rey de España, que era un conquistador. Quiere decir que a donde fuera tenían que ir. La logística de aquella época eran los primeros en llegar y los últimos en marcharse. Hoy en día hemos visto en la guerra moderna, hemos visto que era así, pero ya Velázquez lo practicaba. Quiere decirse que aquí era el representante también que preparaba las ventanas y siempre de las fiestas de toros, que los actos de fe, que todo lo que salía del rey tenía que organizarlo donde estaba. Si era público, tenía que preparar todo el acto público, lo que iba a pasar y qué es lo que tenía. Fue nombrado por el rey Felipe IV, pero no por casualidad. Aquí dice que estuvo una terna con 3 personas y a él al final le eligió el rey.
Y veréis que esta es la firma del rey, y pone aquí nombro a Velázquez. Dice que el rey fue el que eligió a Velázquez entre las cenas del Estado. Y se ha pasado a ser, para que veáis que también para poder trabajar hay que usar también un currículum y empezar por él. En el análisis logístico de la actividad política dice que uno de los últimos viajes que hizo Velázquez fue en la guerra francesa, en la paz de los Pirineos, tuvo que preparar toda la parafernalia cuando llegara allí para hacer la firma del Tratado de Paz con el rey de España. Dice que en junio de 1960 el Tratado de Paz fue amenazado con Cerraría, a la isla de los Fasanes, la frontera de España con Francia, la cumbre de Estado de cada detalle importa, el mayor reto logístico de Velázquez y la planificación a más de 500 kilómetros. Y trasladó un séquito de 295 personas. Imaginaros, no lo voy a explicar con todo el tiempo, sino toda la cantidad de sitios que iba y cómo hacían, pero hemos cogido el último para ver por la cantidad que había. Pero imaginaros, para hacer un recorrido de 500 kilómetros con el rey y con 295 personas, ¿qué séquito tendría que llevar él dentro de su equipo? Tenía que llevar todo. Imaginaros que tenía que dormir todos los días, dar de comer a todo el mundo y la planificación de todos los días era aproximadamente unos 30 kilómetros, más o menos. Y de que todo eso tenía que ir planificado. Delante y luego recogiéndolo después para hacerlo real. De que estuvo haciendo todo este viaje, hacerlo ver que bueno, al final le costó la vida, pero sí, que fue lo último que hizo. Cada uno en su sitio. Velázquez lo que hacía es que cada vez que hacía un acontecimiento en la plaza mayor, o sea, los actos que había, tanto procesiones, tenía que distribuir a todo el mundo dónde tenía que ir. En cada ventana, en cada sitio, algunas veces se quejaban al rey porque querían decir que querían estar más cerca del rey. Es decir, el rey, cualquier planificación, cualquier salida que hiciera, estar más cerca, querían estar cerca de todo el mundo. Y él hacía la distribución. Cuando se quejaban, decía, lo que está hecho Velázquez, bien hecho está. Desde que este hombre tenía la orden y tenía el apoyo del rey de que él estaba haciendo lo que realmente tenía que hacer. Y aquí veis, esto es un proveedor, una factura, para que veáis cómo firmaba todos los papeles, firmaba Diego de Silva Velázquez. Esto es una compra que se está comprando, es el cajón, en el que daba la parte del visto bueno, con la cuenta que era lo que salía todo. Entonces aquí está todo. Y todo lo que firmaba estaba firmado con su firma actual. Desde que Diego da Silva Velázquez es su firma oficial en todos los documentos que hemos localizado. Y son bastantes. Afortunadamente, como decía Ricardo, hoy en día hemos guardado la parte administrativa, hemos guardado en todas las bibliotecas y todos los sitios nos han llegado sin ningún papel. En otros sitios, como se debe viajar, eso se ha desechado. Aquí, pues tenemos, no sé, las personas que se han encargado de ello durante mucho tiempo, siglos, dice que se han ido guardando los papeles. Dice que hemos tenido acceso a todos estos documentos gracias a que se han guardado y hemos podido verlo, y es un trabajo de una administración perfecta, de un pago, de una factura. Como esta se hizo bastante, muchísimo, todos los años que estuvo, pagando facturas, pagando el sueldo, contratando a pintores, no de los acuerdos, pero sí, contratando a otras personas. Y todo quedaba reflejado en documentación. Todo lo que se hacía, se numeraba, se calculaba y luego se pagaba con la cantidad que correspondía. Y por encima de distintos avatares, guerras civiles, el tiempo que ha pasado, el mayor o menor cuidado, afortunadamente uno de nuestros grandes descubrimientos en estos muchos años ya de investigación histórica ha sido el descubrir los archivos y bibliotecas donde hay documentos administrativos que pueden no decir nada, pero que para nosotros han sido enormemente útiles para nuestras investigaciones, en Simancas, el Archivo Real, en el Archivo de Indias y en otros lugares. Casi todos aquí, hay alguno que desgraciadamente no está aquí. La foto que salía del Escorial, el grabado, está en una colección privada del Marqués de Salisbury en Inglaterra, y algunas de las otras imágenes que salían de grabados del Escorial en pequeño están en la Universidad de la Sorbona en Francia. Pero afortunadamente la mayoría de los documentos que nosotros hemos podido manejar y que nos han servido para llegar a estas conclusiones y hacer estos ensayos históricos están aquí y han sido, como dice Javier, conservados con mucho mimo, y les puedo asegurar que una de nuestras grandes emociones en estos años fue cuando fuimos a Simancas la primera vez y pudimos ver que no tocar, porque el funcionario era el único que lo tocaba con unos guantes blancos impolutos, ver documentos que había firmado Velázquez hacía 400 y pico de años, y bueno, la verdad es que enormemente emocionante. Sí, o sea, lo que está diciendo Ricardo, la emoción que te da cuando ves un documento
piedra que echaban, bueno, sabes que echaban piedra pome para secarlo, se te quedaban los dedos, yo no sé, la sensación que sentí la primera vez que lo cogí fue tremendo, ¿no? Era que dice que yo ya me acostumbré a ver su letra y bueno, aparte encima porque había también documentos que no estaban firmados, pero al conocer su letra también lo veía. Entonces era un funcionario tremendo, meticuloso, y no solamente funcionaba, es decir, que todo esto que venía a nosotros, cuando se ve toda la cantidad de documentos, que cada uno con las características que tiene y lo que se ha hecho, es que se lleva una buena administración, aparte de la verdad, por decirlo así. Y este es un tapiz que está en la casa del embajador de Francia, aquí en España, a ese grano, en la cual es un tapiz que se hizo con la firma del Tratado de Paz entre los reyes de España y Francia, y como veréis, Velázquez está en el tercer puesto. ¿Lo veis ahí? Bueno, se ve cuando ahí, tiene que ser Velázquez, tiene que dentro del protocolo que llevaba el rey, imaginaros en qué parte estaba. Tiene que pasó a este puesto en el sentido que era el aposentador del rey, que era el que estaba. Y aquí sale ya en el tercero. Quiere que todos los que están detrás, lo único que está es el rey de Luis de Haro, que era el primer ministro, y el primer ministro de Francia, que estaban aquí. Quiere que la capacidad que tenía Velázquez para trabajar y con el cariño que le hacía todo el rey, que era una persona muy efectiva. Y decimos que el éxito primer para el acto era el oficial y caballero y murió por la pintura, como estamos diciendo. La partida de función dice que murió en esta parroquia de San Juan Bautista, en Madrid, don Diego Velázquez, caballero de la Orden de Santiago, aposentador de su majestad. Veréis que no hay nada de pintor ni nada de eso. Que la pintura, él, en los tiempos muertos que tendría dentro del trabajo, fue pintando, pero eso pintó tampoco. Mucha gente se da cuenta, pero claro, la pintura que yo he visto, la gente que tenía trabajando, los enanos y todo esto que hoy en día sacaban, eran compañeros suyos de trabajo, porque estaban haciendo. Y por la calidad de mirada que lo dibujaba, porque es que copiaba exactamente lo que veía. Entonces esa calidad, esa sensibilidad de poder verle, Velázquez lo hacía porque tenía en su alrededor personas que trabajaban con él. Los profesionales. Por ejemplo, Juan Rodríguez de Fonseca, este es el mejor ser logístico que organizó lo de el descubrimiento de América. Pusimos en marcha una logística que estamos ahora trabajando en ello, que será el próximo trabajo. Cualquier trabajo que hacemos nosotros nos dura casi 8 años, ¿sabes? Hay que indagar muchísimo, ver documentación, comprobar fuentes y todo. Es un trabajo muy meticuloso. Al final se ve ya terminado, cuando se ve bien, pero como lleva mucho tiempo. Estamos con un trabajo bastante importante de la logística en el descubrimiento de América, que es sorprendente, no puedo decir más porque aquí tenemos Juan de Herrera, arquitecto del monasterio del Escorial. Tenemos a Álvaro Alazán, almirante del Marqués de Santa Cruz, de la guerra, como he dicho antes, en lo de la Armada. Está Diego Velázquez, que estamos hablando ahora. Y sobre todo, tener en cuenta aquí qué poner. Todos los profesionales de logística, cualquier profesional de cualquier sitio que pase desapercibido, la logística lo que tenemos es que cuando nadie nos echa de menos, que funcionamos, estamos bien. Cuando hay problemas, no salimos. Mientras tanto, pasamos desapercibido como ha ocurrido ahora con toda la pandemia, desgraciadamente, pero es así. En la logística estamos aquí. Y aquí la persona que podemos ser cualquiera. Por eso dejamos en blanco, que ahí se lo merece cualquier logístico. Donde sea, del signo que sea, es igual. Cualquier logístico, de cualquier. Y ya para acabar, espero que se me oiga, así no ando quitándome la maldita mascarilla. Vamos a acabar con hoy y mañana. Todo esto que hemos puesto aquí son antecedentes de la logística que conocemos hoy en día, que en realidad básicamente se comportó de una manera muy similar con las mejoras técnicas más que tecnológicas hasta principios del siglo XX, pero que en realidad tomó carta de naturaleza después de la Segunda Guerra Mundial, adoptando modelos, elementos y cuestiones que habían traído
los norteamericanos con todo su ejército cuando llegaron aquí a Europa, ¿qué ha tenido que ver esta logística actual, de la que hemos estado hablando esta mañana, del mercado de mercancías, con el crecimiento demográfico, con las grandes ciudades que se han ido construyendo desde entonces, con la aparición de almacenes, plataformas, sistemas de transporte, operadores logísticos? Todo esto antes de 1950 no existía, sistemas de manutención modernos y con las exigencias del comercio y hoy en día del cliente final, de cada uno de nosotros, por lo que nos ha traído aquí, que es la distribución urbana, especialmente referida al comercio. Hay otras logísticas, porque cualquier operación que tenga determinada incidencia en el movimiento de personas y mercancías, pues tiene que ver con la logística. Expediciones de descubrimiento, porque estamos hablando, Javier, estamos investigando ahora del descubrimiento de América, la construcción o la edificación, sobre todo cuando es singular y grande, desde tiempos antiguos hasta hoy en día, y la arquitectura singular, movimientos de personas de gran dimensión, espectáculos, citas deportivas. Una de las grandes logísticas modernas civil son los Juegos Olímpicos. En 2 semanas todo tiene que funcionar y tiene que funcionar ahí y ahí. Y si no, no vale. Producciones cinematográficas, sobre todo las mayores, citas profesionales, olímpicas. En todo caso, para nosotros, si algo define a la logística antes y ahora, es la intervención del ser humano en la cadena de suministro, su aportación de valor y creatividad a través de técnicas y tecnologías. Decía Aitor antes en su intervención, en una de ellas, que la tecnología no es todo, es solo una parte y el resto de la mesa no lo ha sentado. Nosotros funcionamos. Y esa intervención requiere, ha requerido y requerirá magníficos profesionales, casi todos anónimos, de que ponemos ese juego. El ayer, pues la logística era una actividad muscular, exigía así rapidez, almacenamiento, que el cliente generalmente era el Estado, que era el que tenía los recursos, largas distancias, por ejemplo, estos temas que hemos hablado de la Armada, de 1568, una respuesta más o menos programada, información aproximada, parcial, porque no existía la tecnología para todos. Hoy en día es una actividad más cerebral que muscular, hay que pensar, hay que gestionar y luego hay que mover. Exige más que rapidez, velocidad, todos queremos, también salía esta mañana las cosas ahora y ahora. De los almacenes hemos pasado a las plataformas, el cliente es la empresa o el consumidor, a veces el Estado. La larga distancia que es la corta, la DUM, la distribución urbana de mercancías, la última milla. Las respuestas tienen que ser flexibles e inmediatas y la información exacta, esos datos de la que hablaba la representante de MISI. En todo caso, y ya para acabar, en un entorno globalizado y muy competitivo, el concepto de cadena de suministros es cambiante. Y para dar servicio hoy en día con los canales y adaptados a las necesidades de clientes cada vez más exigentes e informados, que son los que tienen. Pero la logística no ha dejado de ser una disciplina empresarial que tiene como objetivo, esta es una de las definiciones más clásicas, hacer llegar los productos o servicios del productor al prestatario, hasta el consumidor, en el momento oportuno, hasta el lugar adecuado y al menor coste posible. Y también, que es una de las definiciones que a mí personalmente más me gustan, es el arte de abaratarlo. Con esto hemos acabado. Estos son las portadas de los ensayos que hemos ido publicando, el de Velázquez primero, el de la Gran Armada, ese ejemplar que han visto ustedes antes ser la edición, la tercera del Ayuntamiento de la derecha, y este que es de finales del año pasado. Nada más a su disposición. Y bueno, lo que sí ha quedado claro es que el tema de la sobreedición, el tema de los procesos, sigue siendo un debate, la tecnología, o sea, hemos tenido dentro a lo largo de la historia que seguimos con unos problemas. Digamos que ponemos nuestro contexto, pero los problemas son iguales. Así que bueno, ha sido un placer tener todos